Hola, bienvenidos. Para hacer este granny he utilizado hilo mezcla de algodón y acrílico y una aguja del número 3. Empiezo con un círculo mágico poniendo las hebras en forma de X. Introduzco la aguja debajo de la primera hebra, cojo la segunda, vuelvo a coger y paso por la cadena. Ajusto. Y ahora tendría que hacer 4 puntos altos y podría empezar el primero con 3 puntos de cadena o empezar con un punto alto falso. Para hacer el punto alto falso hago primero un punto bajo y en la segunda hebra que se genera, ahí vuelvo a coger hebra otra vez y saco. Es otra forma de empezar. Y a continuación ya hago otros 3 puntos altos. En total 4 puntos altos. Cuatro cadenas y repito 4 puntos altos, 4 cadenas. Esto hay que repetirlo 4 veces. Ajusto un poquito más, que quede un poco más cerrado, y ahora hago las 4 cadenas de la esquina y busco la tercera cadena y cojo las 2 hebras y hago un punto deslizado. Ahora voy a hacer 18 cadenas. Voy a la siguiente esquina, cojo hebra, vuelvo a coger hebra y cierro un punto bajo. 14 cadenas. Vuelvo a la esquina y repito un punto bajo. Y ahora repito otras 14 cadenas. Vuelvo a la esquina y otro punto bajo. Dos de 14 y uno de 18 cadenas. Eso es lo que hay que repetir. Ahora seguiría con el de 18 cadenas. Y una vez que las tengo, voy a la esquina siguiente y punto bajo. Y ya sería repetir la secuencia. Ya estoy en las últimas 14 cadenas y entonces aquí en la última esquina hago el punto bajo, intento que queden ajustados estos puntos bajos y podría hacer una cadena y cortar el hilo, pero para que quede un poco similar, en la primera cadena de los 18 puntos introduzco, cojo hebra y hago un deslizado y ahora ya corto. Y yo lo que hago es que esta hebra, desde la parte de atrás de la labor, por el mismo hueco, cojo la hebra y la llevo hacia atrás. Para poder rematar los hilos, una vez aquí, esa hebra la voy a llevar hacia donde está la otra hebra
Esto lo podéis hacer así o de cualquier otra forma. Lo único que a mí me gusta dejarlo bien asegurado porque al ser un granny con mucha cadena puede deshacerse con más facilidad. Entonces aquí, una vez que ya los tengo cerca, hago 2 nudos y luego sigo ocultando un poquito las hebras alrededor de los puntos altos. Es un granny que se hace muy rápido, pero que se despeina muy rápido. Hay que estar alisándolo un poco para ver la forma. Bueno, ahora cojo otra hebra y voy a la parte de las 18 cadenas y entonces aquí voy a hacer otras esquinas, también con puntos altos. Inicio, yo inicio así, ahora llevo la hebra hacia el lado izquierdo y ya la dejo asegurada. Podéis hacer un nudo también para empezar. Y aquí voy a empezar con 3 cadenas, como si fueran el primer punto alto. En total van a ser 3, así que hago otros 2 puntos altos más. 2 y 3. 4 cadenas, que van a ser la esquina también, y otros 3 puntos altos. 2, 3. 4 cadenas. Busco la siguiente tira de 14 cadenas, ahí, y punto bajo. 3 cadenas. En el siguiente, punto bajo. 4 cadenas. Y en el siguiente, que es el de 18, volvería a hacer 3 puntos altos, 4 cadenas, 3 puntos altos. Y esto es lo que hay que repetir hasta el final. Ya tiene más forma, entonces aquí al final ya he hecho los 4 puntos de cadena. 1, 2, 3, arriba, cojo los 2. Incluso si va en medio de punto alto y 3 cadenas de subida no pasa nada. Punto deslizado. Bien, y ahora necesito llegar a la esquina, entonces voy a coger las cadenas de arriba y voy a hacer puntos deslizados. Voy a moverme sigilosamente hacia la esquina, que casi no se nota. Ahí he hecho los puntos deslizados de la base de arriba de los puntos altos, otro más y ya estoy en la esquina. Y aquí ahora ya inicio 3 cadenas de subida, que sería el primer punto alto, y otros 2 puntos altos más, un total de 3, exactamente lo mismo que la vuelta anterior para hacer la esquina. 4 cadenas, otros 3 puntos altos. Y ahora ya volvería otra vez con cadenas y puntos bajos. Y la secuencia es 1, 2, 3, 4, punto bajo en ese hueco. 1, 2, 3, punto bajo entre pétalo y pétalo. 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Y vuelvo aquí 3 puntos altos, 4 cadenas, 3 puntos altos. Repetir hasta el final. Ya estoy aquí al final, entonces me faltan las 4 cadenas. Busco la tercera, punto deslizado, una cadena, corto y escondería el hilo. Yo lo que hago es que lo voy llevando un poco hacia la parte de abajo de la base de los puntos altos. Podéis hacerlo con la aguja o con una aguja lanera. Casi a veces es más rápido con una aguja lanera. El granny mide 11 centímetros,
11 centímetros y medio aproximadamente.